Bendiciones para todos. Estamos continuando. Ahora vamos a nuestro video número 41. Y vamos a continuar en la etapa número 9. Estamos analizando literatura secundaria y comenzamos con el comentario de Hendrickson. En este comentario se encuentran 27 asuntos que se consideran importantes. Si acaso usted puede buscar ese comentario y encuentra más detalles importantes, ya corresponde a usted aumentar el número de sujetos que estamos tomando en consideración. Comenzamos con la continuación. El punto número 19, el asunto número 19 que menciona Hendrickson referente al libro de Filipenses es lo siguiente. Él menciona el terremoto que aconteció allí precisamente en Filipos, cuando Pablo estaba prisionero, y nos remite al libro de Hechos, capítulo 16, verso 26. Vamos a leer 16, verso 26, donde dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El autor sostiene que el evento acontecido en esa fecha quedó registrado en los anales de la historia de la ciudad. Por lo tanto, ese terremoto es conocido no tan solo en las escrituras porque Lucas lo dijo en el libro de los Hechos, sino también porque aparece en los anales de Filipos. Asunto número 20, el carcelero convertido, y nos remite el autor a Hechos 16:30. Entonces, buscando Hechos 16:30, encontramos ahí precisamente cómo fue la conversión de aquel carcelero, de aquel oficial de la policía, de la cárcel. Dice el verso 30, dice: y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Preguntó el carcelero. Y entonces en el verso 31 se le dijo, Lucas menciona que se le dijo de esa manera: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero para las personas que no son cristianos, que son de algún grupo religioso y que piensan que con creer es suficiente para ser salvo, déjeme leer los siguientes versículos para que veamos qué fue la circunstancia o qué fue el detalle que a continuación sucedió. Dice el verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Se sobreentiende que los prisioneros le hablaron al carcelero, le enseñaron el plan de salvación, así como Pablo va enseñando y va evangelizando. Y noten, todos aquellos que dicen que nada más con creer son salvos las personas, noten lo que dice el verso 33, dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, el carcelero dice, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Usted preguntará qué coincidencia o qué circunstancia o por qué razón cuando Pablo y Silas le enseñan al carcelero el plan de salvación, ¿por qué él decide bautizarse junto con toda su casa? Bueno, no voy a explicarlo en estos momentos, pero le sugiero que vuelva usted a buscar en YouTube, busque los videos donde dice Moctezuma, plan de salvación, y búsquelo también por episodios del 1 al 38. Y usted ahí encontrará 38 videos en los cuales yo explico paso a paso el plan de salvación con palabras sencillas. Entonces, ese plan de salvación lo presento de forma sencilla. Por supuesto que Pablo lo presentó de manera excelente. Fue el que escuchó el carcelero, lo cual él, después de escucharlo, lo llevó, según el versículo que estamos leyendo, el versículo 33, lo llevó a tomar la decisión de bautizarse para que sus pecados fueran perdonados en ese mismo momento, en esa misma noche, según leemos el texto. Y si usted cree en la Biblia y cree en el libro de los Hechos, entonces de esa manera es como usted puede convertirse en cristiano y usted puede ser perdonado de sus pecados. Recuerden, el mensaje que está usted viendo en YouTube es lanzado para personas no cristianas, pero también es enviado para personas ya convertidas. Las personas ya convertidas, las personas que han sido bautizadas e ingresadas a la Iglesia de Cristo, recibimos un elemento adicional en el momento de nuestro bautismo. En el momento de nuestro bautismo recibimos el don del Espíritu Santo. Significa que en nuestro ser, si no malentiendo las Escrituras, en nuestro ser habita mi espíritu personal, el que recibí cuando fui engendrado, el que Dios me dio en el momento en que la célula materna y paterna se unieron en el vientre materno, en el vientre de mi madre. Entonces ahí recibo yo el espíritu personal. Pero cuando yo me bautizo, ya grande, ya mayor de edad, entonces también recibo el Espíritu Santo dentro de mí y viene a morar dentro de mí.
Por eso, si usted no es cristiano, quizá no va a comprender estos conceptos que estoy mencionando en estos momentos. Le sugiero que vea entonces el plan de salvación. Recuerde, Moctezuma, plan de salvación, episodio 1 hasta el episodio 38, y ahí explico claramente, con ciertos dibujos muy sencillos, pero que le abran a usted el entendimiento para que comprenda que no es lo mismo ser cristiano de la Iglesia de Cristo a ser parte de un grupo religioso, aunque usted se llame cristiano. Si se siente ofendido o ofendida por mis palabras, mil disculpas, pero de todos modos le sugiero que usted vea esos videos que le estoy recomendando. Encontramos más en el punto 21, la actuación de los magistrados. Ya hemos explicado que debido a que Filipos es una ciudad, lo expliqué en los puntos anteriores, es una ciudad casi independiente de Roma, no totalmente, pero está liberada de muchos impuestos. Entonces los magistrados que ahí se encuentran están siguiendo la tónica romana, están siguiendo la forma de impartir justicia de los romanos. Así que los magistrados que se mencionan en el libro de los Hechos va acorde a la situación que sucedía en esos momentos allá de esta ciudad bajo la férula romana. Vamos a ver el Hechos 16, verso 35, y lo encontramos de esta manera. Hechos 16, el verso 35, dice el texto, dice de esta manera, dice: cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. O sea, los jueces mandaron decirle al carcelero que soltara a Pablo y a Silas, pero Pablo y Silas, más bien Pablo, que lleva la voz cantante, inicia una controversia, quieren negociar con los magistrados, y en los versículos 37, 38, 39 explica cuál es la negociación. Se las voy a leer. Hechos 16, versículos 37, 38 y 39 dice: no por cierto, el verso 37 dice: pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo nosotros ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. O sea, nos quieren sacar de la cárcel encubiertamente, dice Pablo. Continúa Lucas en su narrativa, dice: no, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Contestó Pablo a los alguaciles para que fueran los magistrados los que se presentaran en la cárcel y que ellos mismos públicamente sacaran en libertad para lavar el nombre tanto de Pablo como de Silas. Y los alguaciles, verso 38, hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, verso 39, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. No les convenía a los alguaciles mantener a Pablo y a Silas en la ciudad, puesto que ya se estaba haciendo demasiado alboroto, y para su situación política los magistrados iban a quedar mal delante de la generalidad de la ciudad y delante también del Imperio Romano. El punto 22, esa fue la negociación. El punto 23 que menciona Hendriksen habla acerca de la multitud de convertidos. Y finalizamos el capítulo 16 en el verso 40, dice el texto: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Si ustedes notan, se encuentra la palabra hermanos, el verbo consolar y el verbo irse, indica que fueron un grupo. ¿Cuántos fueron el número? Bueno, cuando menos de 2 o más. No nada más estos dos personajes, Pablo y Silas, sino los hermanos, porque el texto se está refiriendo a haber visto a los hermanos. 2 o más hermanos. Podemos contar ya entre el grupo a Lidia, la vendedora de púrpura, y al carcelero, que han sido convertidos. La muchacha a la cual se le expulsaron el demonio de Pitón, o la capacidad de adivinar, no sabemos si se convirtió también. Pero bueno, vamos a considerar que está formando parte del grupo. Y los amos, fueron los dueños de esa muchacha, fueron precisamente los que buscaron la intervención de las autoridades para encarcelar a Pablo y a Silas. Encontramos el verso 24, la salida fue, el punto 24, la salida a Tesalónica. Pablo viene y se embarca, después de haber hecho toda esta situación, se embarca, se camina rumbo a Tesalónica. En el punto 25 hay un juego de verbos que es interesante para nosotros leerlos. Vamos a ver cómo se juegan esos verbos, cómo se conjugan esos verbos, y que nos va a dar a entender, nos va a decir entonces que Lucas se quedó en Filipos,
mientras Pablo seguía su viaje hacia el sur. Vamos a mirar Hechos 16, versículo 11, y leamos estas frases que dice Lucas. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. O sea que en el momento que llegan a Filipos por primera ocasión, Lucas viene con el grupo, viene con el grupo de evangelistas, Pablo, Silas y bueno, posiblemente más pasajeros rumbo a Filipos. Y después en el verso 17, noten ustedes el cambio de la conjugación. Capítulo 16, verso 17, dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, todavía Lucas está dentro del grupo, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Lucas, al narrar el versículo 17 del capítulo 16 de Hechos, todavía se cuenta como parte del grupo. Y finalmente este capítulo 20 del versículo 5 nos indica que Lucas había quedado en Filipos y fue hasta después cuando volvieron nuevamente a reunirse con Pablo. Déjeme leer esta sección. A ver aquí algo. Ok, en el capítulo 17, verso 1, no lo había mencionado, déjenme ver, capítulo 17, verso 1, perdón, dice así el texto, dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Noten cómo Lucas ya no dice: pasamos nosotros y después llegamos a Apolonia, sino a Tesalónica, sino que dice: llegaron, como indicando que Lucas se quedan en Filipos y que los demás, Pablo y Silas, ya habían llegado a Tesalónica. Bueno, entonces eso es un indicativo que Hendriksen está señalando acerca de Lucas quedándose en Filipos para seguir instruyendo a los cristianos de la congregación. 1.26. El propósito del libro. Hendriksen nos dice que el propósito del libro realmente fue agradecer a los filipenses por el envío del dinero que Epafrodito le llevó. Vamos a mencionar esta cuestión del kilometraje. Ya les he mostrado mapas, déjenme jalarlo otra vez para nada más ustedes puedan mirarlo y volver a explicar gráficamente esta sección. Miren, si Filipos se encuentra precisamente en esta sección, entonces para llegar a Roma, Epafrodito tuvo que haber viajado por mar, tuvo que viajar, dar vuelta a la península griega y posiblemente rodear Sicilia y llegar hasta Roma, hasta llegar hasta algún puerto cercano a Roma, Puteoli creo que es el puerto, y entonces entregar el dinero que traía. Si contamos las millas, en millas son 800 millas, en kilómetros vamos a decir que son unos 1100 kilómetros aproximados. No cualquier persona se va a arriesgar a hacer un viaje de muchísimas millas, de muchísimos kilómetros, a pie sobre todo, sabiendo que va a gastar muchísimo tiempo en su recorrido y sobre todo llevando una buena cantidad de dinero, exponiéndose a que pueda ser asaltado en el camino. Entonces, Hendriksen nos está hablando de más características acerca del propósito del libro, de la forma en que Pablo quiere agradecer a los filipenses por esa decisión que tomaron, por Epafrodito, porque lo seleccionaron, y después ya en el total del libro ya expliqué anteriormente en los videos anteriores que Epafrodito es uno de los que Pablo llama un fiel compañero, un hombre que se dedica, un hombre que se empeña en la transmisión del Evangelio a correr cualquier clase de peligro. Y expliqué en uno de esos videos, expliqué que de ese tipo de colaboradores son los que nosotros buscamos. Cualquier predicador, cualquier ministro, nos sentimos contentos cuando encontramos colaboradores con la capacidad de Timoteo, con la capacidad de Tito, con la capacidad de Epafrodito, que colaboren con nosotros en expandir el Evangelio y que no únicamente sean miembros de una iglesia que solamente calienta las bancas los miércoles y los domingos. Perdón por la expresión calienta las bancas, significa que son cristianos muy pasivos. Cuando encontramos cristianos más activos, créanos, al menos personalmente me da mucho gusto, me da mucha satisfacción y con gusto sigo preparándolos, sigo ilustrándolos para que continúen en la ayuda, en la expansión, en el conocimiento, adquirir más conocimiento y puedan expandir el Evangelio. El último punto sacado del libro de Hendriksen, del comentario, es el punto 27, de dónde fue escrita la carta.
Aunque yo nada más tengo aquí la palabra Roma, en realidad hubo personas que pensaron que quizás se escribió desde Éfeso o que quizás se escribió desde Cesarea. Pero hay ciertas frases que aparecen en Filipenses capítulo 1, verso 13, que nos inclinan y que nos dice Hendrickson, que nos aseguran a afirmar que la carta se escribió desde Roma. Veamos qué dice Filipenses capítulo 1, verso 13, buscaré en mi Biblia, y leemos rápidamente qué cosa es lo que dice en Filipenses 1:13. Dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio, vamos a decir que es el área donde se encuentran el área donde se encuentra el gobierno de Roma. Entonces, son palabras, son frases que se refieren más, vamos a decir, al área carcelaria, al área gubernamental de edificios de Roma. Hay algo más. En los versículos 20 hasta el 23 del mismo capítulo 1 de Filipenses, dice así: para mí el vivir es Cristo y el morir, bueno, desde el verso 20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Recordemos que Pablo fue llevado a Roma por la acusación que se le hizo allá en Jerusalén, cuando los judíos lo acusaron, sobre todo los judíos gentiles, judíos que vivían en el área gentil, lo acusaron de que andaba provocando sedición. Entonces quisieron matarlo en Jerusalén y el ejército romano fueron llamados, estaban en la Torre Antonia en Jerusalén, vinieron y lo rescataron y lo protegieron. Se llevaron a Cesarea, habló con los gobernadores, los encargados, y después él apeló a César. Así que subió a César. Su viaje planeado antes, que era por unos 3 meses, ahora se va a llevar cerca de 5 años, puesto que va a estar 2 años en Cesarea, prisionero, y ahora también va a estar 2 años en Roma, prisionero. Sus planes eran unos, según el libro de Romanos, capítulo 15, los últimos versículos, donde Pablo habla acerca de los deseos que tenía de ir a Roma. Y se le cumplieron sus deseos, no como él quería, sino como Dios lo planeó. Y estamos mirando en estos momentos esta situación. Dice el verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Bueno, ya vemos esas frases que aquí se mencionan en esa sección y que nos hablan acerca de que si fue Roma. Capítulo 2, verso 22 y 23 dice, verso 20 dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo de Filipenses, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y sus asuntos son resolver su problema precisamente allá en Roma, según vemos capítulo 2 de Filipenses, versos también del 17 hasta el 23. No leí el 17. Dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo a saber de vuestro estado. Bueno, estaba mencionando que va a enviar a Timoteo que vaya a visitar a los filipenses. Y otro punto más que encontramos aquí en el libro de los Hechos, capítulo 28, a finalizar, donde se menciona, Hechos 28, verso 30, dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos a los que él venía, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos, lo cual la mayoría de los escritores, más bien todos los escritores, están de acuerdo que se está refiriendo a su estancia de 2 años allá en Roma. Bueno, esto es lo que extrajimos, lo que sacamos del comentario de Hendrickson. En el próximo video vamos a mirar otros comentarios, 2 o 3, pero ya de una vez les adelanto que en los siguientes comentarios no vamos a extraer mucha información porque la mayoría repiten lo mismo. Entonces, algún dato sí va a salir que en Hendrickson no haya mostrado, en los demás, bueno, van a aparecer, y así a ir juntando 2, 3, 4, 5 comentarios. Vamos formando el cuerpo de información acerca de la congregación de Filipos, de los asuntos en Filipos, lo que han escrito a través de los siglos los distintos comentaristas.
Que tenga usted bendiciones, que la pase bien y nos miramos en el video número 42. Bendiciones.